Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a intentar desgranarnos fragmentos clave del Código Penal español, los que definen cómo se regulan y aplican las penas. Tenemos aquí unos textos que, bueno, definen qué es una pena, los tipos que hay y, esto es lo más interesante, creo yo, cómo se modula esa pena. O sea, según factores como si el delito se llegó a consumar, quién participó, cómo, si hay circunstancias especiales. Es casi como descifrar las reglas del juego de las consecuencias penales, ¿no? Exacto. El objetivo es ese, analizar estos aspectos, que son bastante técnicos, la verdad, para entender la lógica que sigue el sistema judicial cuando impone una condena. Y eso sí, nos vamos a ceñir estrictamente a la información que nos dan estos extractos. Entendido. Pues entrando ya en materia, el texto base arranca y distingue tres grandes categorías de penas. Por un lado, las que te privan de libertad. Las más conocidas, claro. Exacto. Luego, las que te quitan otros derechos. Podríamos pensar, aunque el texto no lo dice, en retirar el carnet de conducir o el derecho a votar, ¿no? Sí. O inhabilitaciones para profesiones, cargos, ese tipo de cosas. Y finalmente, las multas económicas. Así es. Y además añade una clasificación que es crucial por su gravedad. Penas graves, menos graves y leves. Esta distinción, aunque estos textos no entran a fondo en todas sus consecuencias, es fundamental, porque afecta a muchísimas cosas. ¿Qué tribunal te juzga? ¿Cuándo prescribe el delito? Refleja una jerarquía, digamos, de qué bienes jurídicos se protegen más. La libertad, ciertos derechos, el patrimonio. Ajá, muy relevante esa conexión con la filosofía que hay detrás. Y, oye, los textos aclaran algo importante que quizá no todo el mundo tiene presente. No cualquier medida que nos restrinja es una pena en sentido penal estricto. Ponen ejemplos, de hecho. Sí, sí, lo aclaran bien. Dicen que la prisión provisional, por ejemplo, mientras se investiga, o una multa de tráfico, eso no son penas. Claro, eso es derecho administrativo, ¿no? La multa. Exacto. La clave que nos dan estos fragmentos es que solo son penas las que se imponen por sentencia firme de un tribunal penal. O sea, cuando el juicio ha acabado y ya no caben recursos normales, digamos. Es una línea divisoria esencial para entender dónde empieza y acaba el derecho penal. Queda clara esa frontera, sí. Y una cuestión muy, muy práctica. Si a alguien le condenan, ¿cuándo empieza a contar el tiempo de cumplimiento? Porque el texto parece que distingue según si ya estaba en la cárcel o no. Correcto. La regla es bastante directa según leemos aquí. Si la persona condenada ya está en prisión preventiva, cuando la sentencia se hace firme, pues el cumplimiento de la pena de prisión arranca ese mismo día, sin más. ¿Vale? ¿Y si no estaba en prisión? Si estaba en libertad cuando le condenan. Pues en ese caso, el reloj empieza a contar desde el momento en que ingresa en la cárcel para cumplir, ya sea porque va voluntariamente o porque, bueno, le tienen que buscar y llevar a la fuerza. Lógico, sí. Los textos también hablan de penas accesorias. Mencionan inhabilitaciones. ¿Qué papel juegan? ¿Son como un extra que el juez puede poner o quitar? No son discrecionales, son consecuencias que la ley, digamos, ata automáticamente a la pena principal para ciertos delitos, aunque no se pidan expresamente o la sentencia no las detalle para esa pena principal en concreto. Y ojo, son importantes, porque pueden impactar la vida de la persona casi tanto como la cárcel. Imagina una inhabilitación para ejercer tu profesión por un delito de corrupción. Uf, claro. Van como pegadas por ley a la pena principal en esos casos. Entendido. Un añadido legal, pero obligatorio en ciertos delitos. Pasemos entonces al meollo. ¿Cómo se aplica la pena según quién participa y cómo? La regla de partida, según los textos, es sencilla, ¿no? Al autor del delito que se consuma se le aplica la pena que la ley dice para ese delito. Ese es el punto de referencia, sí. La pena base, digamos. Pero el sistema no es un bloque rígido. Introduce ajustes, modulaciones importantes según dos factores clave. Hasta qué punto llegó el delito, o sea, si se consumó o no, y cuál fue la contribución de cada persona. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque los textos hablan de rebajas importantes. Por ejemplo, si el delito se intenta, pero no se consuma, lo que llaman tentativa. La pena se reduce bastante, ¿verdad? Sí, es una rebaja sustancial, efectivamente. El texto indica que se impone la pena inferior en 1 o 2 grados a la que tocaría si el delito se hubiera consumado del todo. Refleja que, bueno, aunque hubo intención y peligro, el daño final o el resultado que se buscaba no se produjo completamente. Interesante cómo la ley valora el resultado final.
¿Y qué pasa con los cómplices? Esos que ayudan, pero vamos, que no son los autores principales. Pues para los cómplices, que el texto define como cooperadores no esenciales, también hay una reducción. Señala que se les impone la pena inferior en un grado a la que le correspondería al autor. De nuevo, se busca ajustar la respuesta penal al nivel de implicación, a la responsabilidad de cada uno en el hecho. Parece un sistema que intenta ser proporcional, sí, pero, a ver, ¿estas rebajas por tentativa o por ser cómplice son universales? ¿Se aplican siempre por defecto? No, no automáticamente. Los propios fragmentos establecen una excepción clave. Dicen que estas reglas generales de reducir el grado no funcionan si la ley, al regular un delito concreto, ya tiene previsto un castigo específico y diferente para la tentativa o la complicidad en ese delito en particular. Ah, vale. Si existe esa previsión especial en el delito, pues esa prevalece sobre la regla general. Hay que mirar siempre la regulación de cada delito, la letra pequeña, como quien dice. Vale, hay que ir al detalle de cada tipo delictivo. Mencionábamos antes también las circunstancias que modifican la responsabilidad, las atenuantes y las agravantes. ¿Cómo afectan a la pena final? Aquí los textos distinguen, y es interesante, según la naturaleza de la circunstancia. Las que son de carácter personal, el texto no da ejemplos concretos, pero podríamos pensar en una grave adicción, una enfermedad mental que afecte la capacidad, ¿sabes? Esas solo modifican la responsabilidad de la persona en quien se dan, y pueden llevar a rebajar la pena en grado. Vale, solo para esa persona. ¿Y las que no son personales? Las que se refieren a cómo se cometió el hecho. Por ejemplo, usar un disfraz o actuar con alevosía, asegurándose de que la víctima no pueda defenderse. Esas circunstancias, que tienen que ver con los medios, la forma de ejecutar el delito, solo agravan o atenúan la pena para aquellos participantes que las conocieran cuando actuaron o cooperaron. O sea, si alguien participa en un plan, pero no sabe que otro va a usar un arma, por ejemplo, pues la agravante de usar armas podría no aplicársele a él. Se ajusta al conocimiento real que tenía cada uno. Tienen lógica. Sí, que se individualice según lo que cada uno sabía. Hay otro supuesto, curioso, que mencionan los textos. ¿Qué pasa si alguien induce a otro a cometer un delito o coopera de forma esencial, pero no tiene una condición personal que sí tiene el autor material y que es clave para el delito? Pienso, no sé, en un delito que solo puede cometer un funcionario, pero inducido por alguien que no lo es. Pues fíjate, en esos casos, donde una cualidad personal del autor es un requisito del tipo penal o agrava a la pena, como ser funcionario en la malversación, por ejemplo, los textos indican que el inductor o el cooperador necesario que no tenga esa cualidad puede recibir una pena inferior en grado a la del autor cualificado. Se reconoce que su situación es diferente, claro. Entendido. Y ahora llegamos a una parte que, a primera vista parece casi una fórmula matemática. Me refiero a las reglas para calcular la pena cuando hay varias atenuantes o agravantes juntas en delitos dolosos, los intencionados. Suena complejo. Sí, bueno, es un sistema bastante pautado, ¿eh? Es un intento de dar una guía al juez y también cierta previsibilidad, aunque luego siempre hay margen para interpretar, claro. Podemos intentar resumir los principios básicos que nos dan estos fragmentos. Si solo hay un atenuante, la pena se va a la mitad inferior del marco que prevé la ley. Vale, mitad inferior. Si hay varias atenuantes, o alguna que se considere muy cualificada por su intensidad, y no hay ninguna agravante, la rebaja es mayor. Se baja la pena 1 o 2 grados. Es como cambiar de categoría, por así decirlo. Entendido. ¿Y al revés? Si lo que hay son agravantes. Pues si concurren 1 o 2 agravantes y no hay atenuantes importantes que compensen, la pena se va a la mitad superior del marco legal. Y si hay más de 2 agravantes y ninguna atenuante, ahí el castigo se endurece más. Se puede aplicar la pena superior en grado, aunque con un límite, dentro de la mitad inferior de esa nueva pena superior. Simplificando mucho. Pocas circunstancias mueven la pena dentro del rango. Muchas pueden llegar a cambiar el rango mismo. Madre mía, es un intento claro de estructurar la decisión, desde luego. Veo que también se menciona la reincidencia con un tratamiento especial y parece más severo. Efectivamente, si una persona comete un delito y ya ha sido condenada antes por sentencia firme por al menos otros 3 delitos del mismo título del Código y de naturaleza similar, se le aplica directamente la pena superior en grado. Es una respuesta bastante dura para la persistencia en cierto tipo de delincuencia. Vaya, eso es una consecuencia muy seria. 3 condenas previas, firmes, del mismo tipo general. Y el texto hace una salvedad importante sobre qué antecedentes cuentan para esto. Sí, y es crucial para garantizar derechos, claro.
Aclara que no se tienen en cuenta los antecedentes penales que ya estén cancelados o que deberían estarlo porque ha pasado el tiempo legal. Solo cuentan los antecedentes que están vigentes, por decirlo de alguna manera. Bien, hemos visto este sistema de reglas detalladas para los delitos intencionados. Pero, a ver, ¿esta especie de calculadora de penas se aplica a todos los delitos sin excepción? ¿Qué pasa con los delitos leves o los que se cometen por imprudencia, sin intención directa? Aquí los textos marcan una diferencia fundamental. Señalan explícitamente que para los delitos leves y los delitos imprudentes, los tribunales aplican las penas a su prudente arbitrio. Prudente arbitrio. ¿Eso qué significa exactamente? Pues significa que no están obligados a seguir esas reglas tan estrictas de mitades, grados, que acabamos de ver para los delitos dolosos. Tienen más margen. O sea que para infracciones menores o actos que no son intencionados, se confía más en la valoración global que haga el juez del caso concreto. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, se entiende que en esos casos de menor gravedad o sin intención directa, la rigidez de ese sistema de reglas podría llevar a resultados quizá desproporcionados o poco ajustados a la realidad del hecho. Se da un mayor margen al juez para individualizar la pena, siempre dentro del marco legal que exista, claro, pero valorando todas las circunstancias específicas con más flexibilidad, digamos. Entendido. Entonces, después de este recorrido por los fragmentos, parece claro que la pena final en una sentencia no debería ser una decisión caprichosa, no. Es, o al menos aspira a ser, el resultado de aplicar una serie de criterios que valoran la gravedad, cómo se hizo, quién participó, las circunstancias. Ayuda a entender el porqué de una condena, creo yo. Exactamente. Estos textos nos muestran el esqueleto lógico que el legislador ha intentado dar a la respuesta penal. Buscan racionalizarla, hacerla más predecible y, sobre todo, proporcional. Aunque luego la aplicación práctica siempre tiene sus complejidades y sus zonas grises, conocer esta gramática de las penas, como podríamos llamarla, es fundamental para interpretar las decisiones judiciales y para comprender el marco general que regula las consecuencias de saltarse la ley penal. Sin duda, una inmersión que clarifica bastante la arquitectura interna de las penas en nuestro sistema, basándonos siempre en lo que nos dicen estos extractos que hemos manejado. Y nos deja sobre la mesa una cuestión interesante para reflexionar, derivada precisamente de esa distinción final que comentábamos. Ese prudente arbitrio que se da a los jueces en delitos leves e imprudentes. A ver cómo se conjuga en la práctica esa flexibilidad que es necesaria para adaptar la pena al caso concreto, con la exigencia de seguridad jurídica y de tratar casos similares de forma parecida. Es un equilibrio delicado, ¿sabes? Y un debate constante en el derecho penal. Una pregunta abierta y muy pertinente, desde luego. Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hasta nuestra próxima exploración del conocimiento.